El mundo recuerda el número 300. Recuerda los abdominales esculpidos, las capas rojas ondeando al viento caliente de un paso estrecho, y la frase desafiante que ha ecoado a través de los milenios: ven y tómalas. Recordamos las Termópilas como el cenit del heroísmo, una derrota tan gloriosa que, en nuestra memoria colectiva, eclipsó a la victoria misma. Nos gusta pensar que el sacrificio de Leónidas salvó a Grecia, que su sangre compró el tiempo necesario para la libertad. Pero la historia, la verdadera historia, no es una película de Hollywood. La historia es sucia, complicada y, a menudo, aterradora, porque cuando el último de los 300 espartanos fue masacrado, cuando el silencio cayó sobre el desfiladero lleno de moscas, lo que siguió no fue una canción de gloria, fue una carnicería. El gran rey Jerjes, el hombre que se creía un dios, no honró el valor de su enemigo. Estaba furioso. Había perdido a miles de sus propios inmortales contra un puñado de griegos. Caminó entre los cadáveres buscando uno en particular, y cuando encontró el cuerpo de Leónidas, acribillado a flechazos y mutilado, ordenó algo impensable, una barbarie que violaba incluso las propias costumbres persas. Le cortó la cabeza y clavó su cuerpo en una estaca para que se pudriera al sol. Esa cabeza decapitada fue el mensaje. Esto es lo que le pasa a los héroes. Y el mensaje se extendió como la pólvora por toda Grecia. El escudo de la Hélade se había roto. El camino hacia el sur estaba abierto de par en par. La bestia persa, herida y sedienta de sangre, avanzaba. Y esta vez, no había 300 hombres para detenerla. Bienvenidos al verdadero apocalipsis griego. Bienvenidos a lo que la historia olvidó contarles sobre el día después de la leyenda. Septiembre del año 480 a.C. El aire en el Ática no huele a olivos, ni a salitre, ni a verano. Huele a ceniza. Huele a madera vieja ardiendo, a estatuas de mármol estallando por el calor y a desesperación. Tras pasar por encima de los cadáveres en las Termópilas, el ejército persa inundó el centro de Grecia como un tsunami lento y negro. Las ciudades que cometieron el error de resistirse, como Tespias y Platea, fueron borradas del mapa, quemadas hasta los cimientos, sus hombres pasados a cuchillo y sus mujeres esclavizadas. Pero el premio gordo, la joya que Jerjes quería aplastar entre sus dedos llenos de anillos de oro, era Atenas. Imaginen por un segundo que son un ciudadano ateniense en ese septiembre negro. Han tenido que abandonar su hogar. Han evacuado su ciudad a toda prisa, dejando atrás sus casas, sus templos, las tumbas de sus antepasados. Están apiñados como refugiados en la isla de Salamina, a pocos kilómetros de la costa, mirando hacia el horizonte con el corazón en un puño. Y entonces lo ven. Ven el humo negro, denso y aceitoso, elevándose desde la Acrópolis. Ven el Partenón original, el templo sagrado de sus dioses, envuelto en llamas. Jerjes ha tomado Atenas, ha saqueado sus tesoros, ha matado a los pocos sacerdotes ancianos que se negaron a huir y ha ordenado incendiar la ciudad sagrada. Desde Salamina, los atenienses ven cómo su mundo se convierte en cenizas. El líder ateniense, Temístocles, había apostado todo a una carta. «Confíen en los muros de madera», dijo el oráculo. Esos muros eran sus barcos. Atenas ya no era una ciudad de piedra, era una idea flotando en el mar. Y aunque poco después la flota griega lograría una victoria milagrosa en la batalla naval de Salamina, destrozando la armada persa y obligando a Jerjes a huir de vuelta a Asia, hubo un detalle, un pequeño y terrorífico detalle que a menudo se pasa por alto. Jerjes se fue, sí, pero el ejército se quedó. La gente celebra Salamina como el fin de la guerra, pero fue un espejismo. Jerjes regresó a sus palacios en Persépolis para sofocar rebeliones y vivir en el lujo, pero dejó atrás a su mejor arma. Dejó a Mardonio. Mardonio no era un rey mimado, era un general, un depredador táctico, inteligente, carismático y despiadado.
y con él se quedaron las mejores tropas del imperio, los inmortales que habían sobrevivido a Leónidas, la caballería meda acorazada, los arqueros escitas, los lanceros bactrianos, un ejército de tierra formidable, intacto y hambriento, que invernó en las fértiles llanuras de Tesalia, al norte, engordando, afilando sus espadas y esperando a que llegara la primavera para terminar el trabajo. El invierno del 480 al 479 a.C. fue el invierno del descontento. Fue una guerra fría, antes de que existiera el término. Mardonio sabía que atacar las fortificaciones griegas en el istmo de Corinto era un suicidio táctico, así que optó por un arma más sutil que la lanza, el oro. Intentó comprar a los griegos. Envió embajadores a Atenas, ofreciéndoles no solo el perdón, sino reconstruir sus templos quemados con oro persa y darles el dominio sobre el resto de Grecia, si tan solo cambiaban de bando. «Únanse a nosotros», les susurró el diablo persa, «y Esparta será suya». La tentación debió ser insoportable. Atenas estaba en ruinas, su gente hambrienta y sus supuestos aliados espartanos. Bueno, los espartanos estaban siendo espartanos. Y aquí es donde entramos en la segunda fase de esta pesadilla, donde la alianza griega estuvo a punto de romperse, no por la fuerza de las espadas enemigas, sino por el egoísmo de sus propios héroes. Mientras Mardonio esperaba como un lobo en el norte, el Peloponeso se había convertido en una fortaleza del miedo. Los espartanos, liderados ahora por Pausanias, sobrino del difunto Leónidas y regente del rey Niño, habían tomado una decisión pragmática y brutalmente egoísta. Decidieron que Grecia terminaba en el istmo de Corinto. Imaginen el mapa de Grecia. El Peloponeso es esa península que parece una mano con dedos, conectada al continente por un estrecho cuello de tierra. Los espartanos y sus aliados peloponesios estaban construyendo un muro gigantesco a través de ese cuello. Trabajaban día y noche, apilando piedras, ladrillos, maderas, cualquier cosa para cerrar el paso. Su lógica era fría. Si los persas vienen, nos esconderemos detrás de este muro. Que Atenas se queme de nuevo, que el resto de Grecia arda, nosotros estaremos a salvo. Era una traición en cámara lenta. Los atenienses, que habían sacrificado su ciudad y liderado la victoria en el mar para salvar a todos, miraban incrédulos cómo sus aliados los dejaban a su suerte. La primavera llegó y con ella, Mardonio. El general persa marchó de nuevo hacia el sur, sin oposición. Volvió a entrar en una Atenas desierta y, para dejar claro su punto, la volvió a incendiar. Derribó lo que quedaba de los muros, pisoteó los cultivos y envenenó la tierra. Los mensajeros atenienses llegaron a Esparta cubiertos de polvo y desesperación. Se presentaron ante los éforos, los magistrados que gobernaban la ciudad guerrera. Su mensaje no fue una súplica, fue un ultimátum cargado de veneno. «Nos han traicionado», dijeron los atenienses. «Mardonio nos ofrece oro y poder. Hasta ahora hemos dicho que no por lealtad a la Hélade. Pero si ustedes no salen de detrás de su maldito muro y luchan, si no marchan al norte para enfrentar a la bestia con nosotros, aceptaremos la oferta persa. Y entonces, cuando nuestra flota se una al ejército de Mardonio, su precioso muro en el istmo no les servirá de nada». El silencio en la asamblea espartana debió ser sepulcral. Era jaque mate. Si Atenas se cambiaba de bando, Esparta caería. No importaba cuán valientes fueran sus hoplitas, morirían de hambre bloqueados por mar por los barcos atenienses y asediados por tierra por los persas. Sin embargo, los éforos espartanos, en su arrogancia habitual, dijeron que lo pensarían. Dilataron la respuesta. Celebraron un festival religioso, las Jacintias, bailando y cantando mientras Atenas ardía por segunda vez. Parecía que la alianza había muerto. Parecía que Grecia estaba condenada a convertirse en una satrapía más del imperio persa, gobernada por tiranos y pagando tributo al rey de reyes. Pero la historia a menudo gira sobre el eje de una sola conversación.
Un hombre, un aliado de Tegea llamado Chileos, se acercó a los éforos y les dijo la verdad brutal que se negaban a ver. Si Atenas se alía con el persa, las puertas del Peloponeso están abiertas de par en par. Su muro es inútil. Salgan a luchar ahora o mueran mañana. Algo hizo clic en la mente colectiva y militarizada de Esparta. El miedo, no al enemigo, sino a la irrelevancia estratégica, los despertó. Esa misma noche, sin previo aviso, sin trompetas, sin discursos grandilocuentes, la maquinaria de guerra más letal de la antigüedad se puso en marcha. Pausanias dio la orden. No envió a 300 hombres. Eso fue una misión suicida, un gesto simbólico. Esto era la guerra total. Al amanecer, cuando los embajadores atenienses llegaron furiosos para exigir una respuesta final, dispuestos a romper la alianza, los éforos los miraron con una calma desconcertante y les dijeron: ¿de qué se quejan? El ejército ya está en marcha. De hecho, ya deben estar llegando a la frontera de Arcadia. Los atenienses no podían creerlo. ¿Qué ejército?, preguntaron. La respuesta los dejó helados. Esparta no había enviado una vanguardia. Había vaciado la ciudad. 5.000 espartiatas. Ciudadanos de pleno derecho. La élite de la élite, hombres que habían entrenado desde los 7 años para una sola cosa: matar con una eficiencia mecánica. Para poner esto en perspectiva, en las Termópilas hubo 300. Aquí había 5.000. Nunca antes y nunca después Esparta reuniría una fuerza semejante de sus propios ciudadanos. Pero no iban solos. Cada espartano iba acompañado de 7 hilotas, siervos armados a la ligera que actuaban como tropas de apoyo y escaramuzadores. Eso sumaba 35.000 hombres más. Junto con ellos marchaban 5.000 periecos, hoplitas libres de los alrededores de la Cedemonia. En total, una columna de 45.000 almas salía del Peloponeso bajo el mando de Pausanias. El suelo debió temblar bajo sus sandalias. El sonido de miles de lanzas chocando rítmicamente contra los escudos debió sonar como un trueno rodando por las montañas. El gigante dormido había despertado y estaba de muy mal humor. Mientras marchaban hacia el norte, se les unieron los atenienses. 8.000 hoplitas curtidos, desesperados por venganza. Los corintios, los megarenses, los platenses. Un río de bronce y cuero que convergía hacia un solo punto. Las noticias llegaron a oídos de Mardonio en el norte. Sus espías le informaron que los espartanos habían salido de su madriguera. El general persa, lejos de asustarse, sonrió. Esto era lo que quería. Una batalla decisiva para aplastar a los griegos de una vez por todas. Pero Mardonio no era estúpido. Sabía que la falange griega era casi invencible en terreno cerrado y montañoso. Necesitaba espacio. Necesitaba llanura para que su caballería pudiera maniobrar, rodear y masacrar. Así que se retiró de la Ática, dejando atrás las ruinas humeantes de Atenas, y llevó a su inmenso ejército a la región de Beocia. Allí, cerca de una pequeña ciudad llamada Platea, eligió su campo de batalla. Construyó una inmensa fortificación de madera, un cuadrado de más de 2 kilómetros de lado, para proteger sus suministros y servir de refugio. Desplegó sus tropas a lo largo del río Asopo. El escenario estaba listo. 2 titanes estaban a punto de chocar. Por un lado, la coalición griega. Una mezcla caótica de ciudades-estado que se odiaban entre sí casi tanto como odiaban a los persas, unidas solo por el miedo a la esclavitud. Por el otro, la maquinaria imperial de Mardonio, un ejército multicultural que hablaba 50 idiomas distintos, respaldado por la riqueza infinita de Asia. Cuando Pausanias y su ejército llegaron a las colinas del Citerón y miraron hacia el valle de Platea, debieron sentir un nudo en el estómago. Abajo, llenando la llanura hasta donde alcanzaba la vista, estaba el enemigo. Las cifras antiguas hablan de millones, lo cual es imposible, pero las estimaciones modernas más conservadoras siguen siendo aterradoras.
Mardonio tenía probablemente entre 80.000 y 120.000 soldados de combate, más decenas de miles de tropas de apoyo. Superaban a los griegos, pero no solo en número. Lo más doloroso para los ojos de Pausanias no eran los persas con sus pantalones bordados y sus gorros de fieltro. No, lo más doloroso era ver, en el flanco derecho del ejército persa, estandartes griegos, tebanos, tesalios, locrios, miles y miles de griegos medizantes, traidores que habían doblado la rodilla ante Jerjes y ahora estaban listos para matar a sus propios hermanos. Esta no iba a ser solo una guerra de defensa, iba a ser una guerra civil brutal, sangre contra sangre, bronce contra bronce. Los dos ejércitos se asentaron, separados por el río Asopo. El agua corría tranquila entre ellos, indiferente al hecho de que pronto se teñiría de rojo. Ninguno de los dos comandantes quería dar el primer paso. Cruzar el río significaba romper la formación y exponerse al ataque. Así comenzó la guerra de los nervios, pero Mardonio tenía prisa. Quería probar la resolución de estos griegos. Quería saber si los espartanos eran tan duros como decían las leyendas, o si se romperían bajo presión. Así que envió a su mejor carta, Masistio. Masistio no era un comandante cualquiera. Era el jefe de la caballería persa, un hombre gigantesco, famoso por su belleza y su fuerza, que montaba un caballo de guerra niceo con bridas de oro. Masistio lideró una carga de caballería no para romper la línea, sino para provocar. «¡Mujeres!», les gritaban a los griegos desde sus monturas. «¡Cobardes que se esconden en las colinas!». La caballería persa, armada con arcos y jabalinas, comenzó a hostigar a los megarenses, que estaban en una posición vulnerable. Las flechas caían como lluvia negra. Los megarenses, superados y a punto de colapsar, enviaron un mensaje desesperado a Pausanias. «O nos envían ayuda o abandonamos la línea». Pausanias miró a sus espartanos, miró a los atenienses. Nadie quería moverse y romper la falange. Finalmente, un contingente de 300 atenienses de élite, arqueros y hoplitas, se ofreció voluntario para bajar y ayudar. Fue una escaramuza brutal, polvo, gritos y sangre. En medio del caos, una flecha bien dirigida, o quizás un golpe de suerte del destino, impactó en el caballo de Masistio. La bestia se encabritó y arrojó al gigante al suelo. Los atenienses se lanzaron sobre él como perros de presa. Pero Masistio llevaba una armadura de escamas de oro debajo de su túnica escarlata. Los golpes de espada rebotaban. Era como intentar matar a una tortuga de hierro. Finalmente, un soldado griego vio el hueco, la única debilidad, su ojo. Clavó la punta de su lanza a través de la visera del casco, atravesando el cerebro del comandante persa. Masistio cayó, y con él cayó el silencio en el lado persa. La muerte de Masistio fue el primer golpe psicológico real. Los griegos arrastraron su cuerpo, enorme y magnífico, a través de sus líneas en un carro para que todos los soldados lo vieran. «Mirad», decían, «no son dioses, sangran, mueren». La moral griega se disparó. Habían matado al segundo hombre más importante del ejército enemigo. En el campamento persa, la reacción fue desgarradora. Heródoto nos cuenta que el lamento por Masistio fue tan ruidoso que se oyó en toda Beocia. Los persas, en señal de duelo, se raparon la cabeza, cortaron las crines de sus caballos y las colas de sus mulas. El sonido de miles de hombres llorando y gritando de dolor debió ser aterrador en la noche, un recordatorio de que el enemigo no eran monstruos sin rostro, sino hombres que amaban a sus líderes con una devoción fanática. Pero el duelo termina y la sed de venganza empieza. Mardonio, ahora más furioso que nunca, decidió que ya no jugaría más. Si los griegos querían guerra, les daría un infierno. Movió sus tropas acercándose más al río, presionando, asfixiando, y entonces comenzó a usar su arma más letal, no las flechas, sino el agua. Los griegos dependían de un manantial llamado
gargafia para beber. Era su única fuente de vida en el calor abrasador del verano griego. Mardonio lo sabía. Sabía que un ejército sin agua es un ejército muerto en 3 días. Su estrategia cambió. Ya no buscaba el choque frontal inmediato. Buscaba estrangularlos. Sus jinetes arqueros comenzaron a rodear las líneas griegas, impidiendo que los convoyes de comida llegaran desde el Peloponeso. En cuestión de días, el gran ejército de Pausanias, esa fuerza imparable de 100.000 hombres, se encontró en una situación crítica. Tenían sed, tenían hambre, y estaban siendo cazados a distancia por un enemigo que se negaba a luchar cuerpo a cuerpo. La victoria inicial de matar a Masistio se había evaporado. Ahora, la realidad de la guerra logística golpeaba a Pausanias en la cara. Estaban atrapados. Si se quedaban donde estaban, morirían de sed bajo una lluvia de flechas. Si atacaban, tendrían que cruzar el río bajo el fuego enemigo. Un suicidio táctico. La tensión en el mando griego comenzó a fracturarse. Los atenienses exigían acción. Los espartanos exigían paciencia. Y mientras los líderes discutían, los soldados rasos miraban sus cantimploras vacías y el cielo lleno de buitres esperando el festín. Pausanias, presionado y al límite, tomó una decisión arriesgada, una maniobra que casi le costaría la guerra antes de que empezara la batalla real. Ordenó una retirada nocturna. El plan era simple sobre el papel. Al amparo de la oscuridad, el ejército se replegaría hacia una posición más cercana a la ciudad de Platea, donde había agua y el terreno era más favorable, una zona conocida como la isla. Parecía sensato, parecía lógico, pero como dice el viejo adagio militar, ningún plan sobrevive al primer contacto con la realidad, y mucho menos al contacto con la oscuridad, el miedo y la confusión de 100.000 hombres intentando moverse en silencio. Lo que iba a ser una maniobra táctica estaba a punto de convertirse en uno de los desastres más cómicos y peligrosos de la historia militar antigua. Y justo ahí, en medio de esa noche caótica, cuando la disciplina espartana se enfrentó a la estupidez humana, es donde se decidiría el destino de Occidente. Pero eso es lo que veremos cuando salga el sol sobre los campos de Platea. Tras la muerte del gigante Masistius, una calma tensa y enfermiza descendió sobre el valle de Platea. Pero no se equivoquen, el silencio en la guerra es a menudo peor que el ruido. El ruido te distrae. El silencio te deja a solas con tu miedo. Durante 10 días, los 2 ejércitos más grandes que el mundo había visto permanecieron inmóviles, mirándose fijamente a través de las aguas del río Asopo. 10 días bajo el sol implacable de julio en Beocia. 110.000 griegos en una orilla, 300.000 soldados del imperio persa en la otra. El aire vibraba por el calor y el zumbido de millones de moscas que ya olían la sangre antes de que se derramara. ¿Por qué esperaban? ¿Por qué no cargar y acabar con todo? Porque los dioses habían hablado, y lo que dijeron fue una broma cruel. En ambos campamentos, los videntes y sacerdotes estaban trabajando horas extra. Sacrificaban bueyes y cabras, abrían sus entrañas y leían en el hígado de los animales la voluntad divina. Y la respuesta, irónicamente, fue idéntica para ambos bandos. Los presagios decían: si defiendes, ganarás; si atacas, perderás. Era un punto muerto sancionado por el cielo. Nadie quería ser el primero en cruzar el río y condenarse a la derrota. Así que se sentaron a esperar. Pero Mardonio, el general persa, tenía una ventaja que Pausanias no tenía: suministros ilimitados. Los persas tenían graneros llenos y caravanas constantes. Los griegos, en cambio, estaban al final de una línea de suministros muy frágil que bajaba por los pasos de montaña del Citerón. Y Mardonio, siendo el depredador inteligente que era, se dio cuenta de que no necesitaba vencer a los espartanos con la espada. Podía vencerlos con el estómago. Cambió su táctica. Dejó de buscar la batalla campal y desató a su caballería ligera. Miles de jinetes arqueros, escitas y bactrianos
comenzaron a rodear las líneas griegas como un enjambre de avispas. No cargaban para chocar, galopaban, disparaban una nube de flechas y huían antes de que los pesados hoplitas pudieran siquiera levantar sus lanzas. Era una tortura lenta, pero el golpe maestro de Mardonio ocurrió en la retaguardia. Envió destacamentos de caballería por la noche para interceptar las caravanas de comida que venían del Peloponeso. En una sola noche, capturaron 500 animales de carga y masacraron a los conductores. De repente, el desayuno dejó de llegar. El almuerzo desapareció. Los 100.000 hombres de la alianza griega comenzaron a sentir los calambres del hambre. Sin embargo, el hambre se puede soportar unos días, la sed no. Todo el ejército griego dependía de una única fuente de agua, el manantial de Gargafia, ubicado en su flanco derecho. Era su cordón umbilical con la vida. Mardonio lo sabía. En el 11º día, harto de esperar a que los augurios cambiaran, lanzó un ataque de caballería masivo y focalizado, no contra los soldados, sino contra el agua. Los jinetes persas rompieron las líneas defensivas griegas, llegaron al manantial y cometieron un acto de guerra biológica primitiva. No solo lo capturaron, lo destruyeron. Cegaron la fuente, llenándola de tierra, piedras y cadáveres de animales. Ensuciaron el agua hasta convertirla en un lodo imbebible. Imaginen la escena. Es pleno verano. Llevas una armadura de bronce que pesa 20 kilos y que se calienta como una sartén al sol. Tienes la boca llena de polvo. Y te acaban de decir que no hay agua, que la única fuente ha sido envenenada. El pánico es un enemigo más rápido que cualquier caballo. Pausanias, el regente espartano, se encontró en una crisis existencial. Sus hombres estaban secos, hambrientos y desmoralizados. Las flechas persas llovían sobre ellos día y noche, matando a hombres que ni siquiera podían defenderse. Quedarse allí era una sentencia de muerte. Atacar a través del río, con hombres debilitados por la sed, era un suicidio. Solo quedaba una opción. La opción que ningún espartano quiere admitir jamás: la retirada. Pero Pausanias lo vendió como un movimiento táctico. Convocó a los generales aliados, a los atenienses, a los corintios, a los megarenses. El plan era complejo pero sensato. Esa misma noche, al amparo de la oscuridad, todo el ejército levantaría el campamento y retrocedería unos kilómetros hacia una zona llamada Oeroe, cerca de la ciudad de Platea. Era una posición conocida como la Isla, un terreno rodeado por brazos de río que les daría agua fresca y protección natural contra la temible caballería persa. «Nos movemos al anochecer», ordenó Pausanias. «En silencio, sin antorchas. Cuando salga el sol, estaremos en una posición inexpugnable y con agua». Parecía un buen plan, pero la ejecución iba a ser una comedia de errores que casi destruye la civilización occidental. La noche cayó sobre Platea, oscura y sin luna. Una bendición, pensaron. La oscuridad ocultaría su movimiento de los ojos persas. Pero la oscuridad también tiene un efecto secundario. Amplifica el miedo y disuelve la disciplina. A la señal acordada, el centro del ejército griego, compuesto por contingentes de ciudades más pequeñas como Corinto y Megara, comenzó a retirarse, pero no se retiraron hacia la posición acordada. El terror se apoderó de ellos. No querían ir a la isla, querían alejarse lo máximo posible de los malditos caballos persas. En lugar de marchar un par de kilómetros, siguieron corriendo hasta llegar casi a los muros de la ciudad de Platea, refugiándose desesperadamente alrededor del templo de Hera. De un solo golpe, la mitad del ejército griego acababa de desertar del campo de batalla, dejando un hueco enorme en la línea. Mientras tanto, en el ala izquierda, los atenienses esperaban. Eran disciplinados, pero desconfiaban profundamente de los espartanos. «No nos moveremos hasta que veamos a los espartanos moverse», dijo el comandante ateniense. «Conociendo a Pausanias, capaz que nos deja solos».
así que se quedaron quietos, esperando. Y en el ala derecha, donde estaban los espartanos, estaba ocurriendo la escena más absurda y tensa de toda la guerra. Una escena que parece sacada de una sátira, pero que fue terriblemente real. Pausanias dio la orden de levantar el campamento y marchar. Sus oficiales obedecieron, excepto uno. Amonfareto, capitán del batallón Pitanata, una unidad de élite dentro de la élite. Amonfareto era un espartano de la vieja escuela, un hombre que vivía y respiraba el código de Licurgo, pero que carecía de la flexibilidad mental para entender la táctica. Cuando recibió la orden de retirarse, se plantó. ¿Retirarnos?, gritó, con la cara roja de ira. Los espartanos no se retiran. No daré la espalda al enemigo. No deshonraré a Esparta. Pausanias, el comandante supremo del ejército, el regente del rey, estaba atónito. Intentó razonar con él. No es una huida, imbécil, es una maniobra táctica. Si nos quedamos aquí, moriremos de sed. Pero Amonfareto no escuchaba. Para él retroceder era perder. La discusión se prolongó durante horas preciosas de oscuridad. Mientras el resto del ejército griego se dispersaba o huía, el núcleo de la fuerza espartana estaba paralizado por una discusión a gritos entre dos hombres obstinados. En el clímax de la discusión, Amonfareto agarró una piedra enorme del suelo con ambas manos. La levantó sobre su cabeza y la arrojó con un golpe sordo a los pies de Pausanias. «Ahí tienes», rugió Amonfareto. «Ese es mi voto. Voto con esta piedra contra la idea de huir de los bárbaros». Pausanias, desesperado, miró al cielo. La oscuridad se estaba diluyendo. El horizonte empezaba a teñirse de gris. El amanecer estaba llegando. Habían perdido toda la noche discutiendo. Los atenienses, cansados de esperar, enviaron un mensajero a caballo para ver qué demonios pasaba con los espartanos. El mensajero encontró al ejército espartano todavía en su sitio, con las carpas a medio desmontar y sus generales gritándose. Pausanias, viendo que el sol ya salía, tomó una decisión drástica. Dio la orden al resto del ejército de marchar, dejando a Amonfareto y a su batallón solos. Si quiere morir, que muera, debió pensar. Dio la señal, y la columna principal espartana comenzó a moverse hacia las colinas, alejándose del río. Amonfareto, al ver que sus compañeros realmente lo dejaban atrás, solo frente a 300.000 persas, tuvo un momento de claridad. Su terquedad se rompió. Ordenó a sus hombres que corrieran para alcanzar a la columna principal. Pero ya era tarde. El sol había salido. Desde el otro lado del río, los vigías persas frotaron sus ojos. No podían creer lo que veían. El ejército griego se había roto. Los corintios estaban a kilómetros de distancia, escondidos en un templo. Los atenienses marchaban perdidos por la llanura. Y los espartanos, los temibles espartanos, estaban retirándose desordenadamente por las colinas, con un batallón rezagado corriendo detrás de ellos. Para Mardonio, desde su caballo blanco, aquello no parecía una maniobra táctica. Parecía una derrota total. Parecía pánico. «¡Míradlos!», gritó Mardonio a sus oficiales riendo. «¿Dónde está ahora su famosa valentía? Huyen como mujeres. Hoy es el día en que Persia conquista Europa». Mardonio cometió entonces el error fatal. El error que Pausanias, tal vez sin querer, le había inducido a cometer. Mardonio creyó que la victoria ya era suya. No ordenó una formación de batalla ordenada. No esperó a desplegar sus líneas. Ordenó una persecución. «¡A por ellos!», gritó. Y todo el ejército persa, una masa aullante y desorganizada, cruzó el río Asopo. No marchaban como soldados. Corrían como una turba en una cacería, compitiendo por ver quién mataba al primer griego por la espalda. Subían la colina gritando, seguros de que iban a masacrar a un enemigo en fuga. Pero lo que no sabían, lo que no podían ver a través del polvo y la arrogancia, es que no estaban persiguiendo a ciervos asustados.
Estaban corriendo directamente hacia las fauces de un león que acababa de despertar. Porque arriba, en la colina, Pausanias vio venir a la turba persa. Detuvo la retirada, se giró, y con una calma helada, dio la orden que 50.000 hombres estaban esperando escuchar desde hacía semanas. Los escudos de bronce bajaron al unísono con un sonido metálico que resonó en el valle. Las lanzas se nivelaron, la falange se cerró. La trampa estaba lista, y el baño de sangre estaba a punto de comenzar. El sol de la mañana iluminaba una escena que desafiaba toda lógica. Cientos de miles de persas corrían colina arriba, aullando como lobos, convencidos de que iban a cazar conejos asustados. Pero en la cima de esa colina, cerca del templo de Deméter, algo había cambiado. Los espartanos habían dejado de retroceder. Pausanias había logrado reunir a sus hombres. La falange se formó. 10.000 escudos de bronce, decorados con la lambda, la gorgona o símbolos familiares, crearon un muro impenetrable brillante bajo la luz del amanecer. Pero entonces ocurrió lo impensable. Los persas llegaron a distancia de tiro, clavaron sus enormes escudos de mimbre en el suelo, formaron una barricada y sus arqueros tensaron los arcos. El cielo se oscureció. Una nube negra de miles de flechas descendió sobre la formación espartana con un silbido aterrador, y los espartanos no se movieron. ¿Por qué? Porque Pausanias era un hombre piadoso hasta la obsesión. Mientras las flechas golpeaban los escudos, rebotaban en los yelmos, y desgraciadamente, encontraban carne en los huecos de la armadura, Pausanias estaba detrás de la línea, sacrificando una cabra tras otra. Los presagios eran malos. El hígado de las bestias no mostraba el favor de los dioses. «Aún no», gritaba Pausanias. Imaginen la disciplina necesaria. Imaginen estar de pie, hombro con hombro, viendo morir a tu amigo a tu lado con una flecha en el cuello, y no poder levantar tu lanza para defenderte porque tu general está esperando que un hígado de cabra tenga el color correcto. Fue una agonía estática. Los hombres de Tegea, aliados de Esparta, no pudieron soportarlo más y cargaron por su cuenta. Pausanias, desesperado, levantó la vista hacia el templo de Hera, visible a lo lejos. Con lágrimas en los ojos, gritó una súplica a la diosa, pidiendo que no dejara que la esperanza de Grecia muriera allí, acribillada sin luchar. Y entonces, en ese instante de desesperación divina, el siguiente sacrificio fue perfecto. Pausanias se giró hacia su ejército, que hervía de rabia contenida, y dio la orden. No hubo discurso motivacional, solo una palabra rugida por 1000 oficiales a la vez. «Avance». La falange espartana, esa bestia de 1000 cabezas y 1000 lanzas, dio un paso al frente. El suelo retumbó. El choque fue sísmico. Fue el encuentro de dos mundos, de dos tecnologías militares opuestas. Los persas eran valientes, increíblemente valientes. Se lanzaron contra las lanzas griegas con una furia suicida. Pero la valentía no puede vencer a la física. Los persas llevaban armaduras de tela acolchada, escudos de mimbre y lanzas cortas. Los griegos eran tanques humanos revestidos de bronce, con escudos de roble forrados de metal y lanzas largas de fresno. Cuando la línea espartana golpeó la barricada de mimbre persa, la desintegró. Fue una trituradora de carne. Los persas intentaban agarrar las lanzas griegas con las manos desnudas para romperlas. Sacaban sus dagas y se lanzaban bajo los escudos para apuñalar las ingles de los hoplitas. Lucharon como leones, pero morían como moscas. En el centro del combate estaba Mardonio. No se escondía detrás. Montado en un caballo blanco magnífico, rodeado por su guardia de élite de los 1000 mejores inmortales, el general persa luchaba con una destreza aterradora. Mientras Mardonio viviera, los persas aguantarían. Su carisma mantenía unido al ejército. Estaban perdiendo terreno, estaban siendo masacrados, pero no huían porque su líder estaba allí, matando griegos.
Pero en una batalla de 100.000 hombres, el destino a veces tiene la forma de una simple piedra. La batalla rugía. El polvo y la sangre convertían la ladera en un barro resbaladizo. Y entonces, un espartano llamado Arimnesto, un nombre que la historia debería recordar con letras de oro, vio al hombre del caballo blanco. Las crónicas difieren. Unas dicen que le lanzó una piedra del tamaño de una cabeza humana. Otras dicen que logró acercarse y hundir su espada. El resultado fue el mismo. Mardonio, el conquistador de Atenas, el brazo derecho de Jerjes, el arquitecto de la guerra, cayó de su caballo con el cráneo destrozado. Su guardia de élite luchó sobre su cadáver hasta el último hombre, pero cuando la cabeza de Mardonio dejó de verse sobre la marea de la batalla, el pánico se extendió más rápido que el fuego. Mardonio ha muerto. El grito recorrió las filas persas y el ejército se rompió. No fue una retirada, fue una desbandada total. Los persas, aterrorizados ante esos demonios de bronce que no paraban de avanzar en silencio mecánico, dieron media vuelta y corrieron. Pero la pesadilla no había terminado. Mientras los espartanos masacraban a los persas en la colina, en la llanura de abajo se libraba una batalla aún más oscura. Los atenienses finalmente habían entrado en combate, pero no luchaban contra persas, luchaban contra griegos, los tebanos. Esos traidores que habían jurado lealtad a Jerjes, cargaron contra sus compatriotas atenienses con un odio que solo la guerra civil puede generar. Fue la lucha más encarnizada del día. 300 de los mejores nobles tebanos murieron allí, masacrados por la democracia ateniense vengativa. Finalmente, con los tebanos derrotados y los persas huyendo, la carnicería se trasladó al fuerte de madera que Mardonio había construido. Decenas de miles de persas se apiñaron dentro de las murallas de madera, creyendo que estarían a salvo. Fue su tumba. Los atenienses, expertos en asedios, abrieron una brecha en el muro, y entonces los griegos entraron. Lo que siguió no fue una batalla, fue exterminio industrial. Los griegos estaban llenos de una rabia acumulada durante 2 años de invasión, de ver sus ciudades quemadas y sus dioses insultados. No tomaron prisioneros. Acorralaron a los persas en un espacio reducido donde no podían ni levantar los brazos, y los apuñalaron metódicamente hasta que sus brazos se cansaron. Las fuentes antiguas dicen que de los 300.000 hombres de Mardonio, escaparon menos de 40.000. Aunque las cifras sean exageradas, la realidad arqueológica es clara. Un ejército imperial entero dejó de existir en una sola tarde. El río Asopo bajaba rojo, literalmente rojo, arrastrando miles de cadáveres hacia el mar. Cuando el silencio finalmente cayó sobre el campo de carnicería, Pausanias caminó hacia el campamento persa. Entró en la tienda de campaña de Mardonio. Se quedó boquiabierto. Vio vajillas de oro macizo, alfombras de seda bordada, mesas servidas con manjares exquisitos que el general había preparado para celebrar su victoria. Pausanias, cubierto de sangre negra y polvo, se rió. Llamó a sus cocineros y les ordenó preparar una cena espartana típica: caldo negro y pan duro. Puso los 2 platos uno al lado del otro, el lujo asiático y la austeridad espartana. Se giró hacia sus generales y dijo una de las frases más irónicas de la antigüedad: «Miren qué estupidez la de este hombre. Teniendo todo este lujo en su mesa, vino hasta aquí para robarnos nuestra miseria». El botín fue inmenso: oro, plata, concubinas, camellos. Con 1/10 parte de ese tesoro, los griegos hicieron una ofrenda a Apolo en Delfos. Fundieron las armas de los persas muertos y crearon una columna de bronce de 8 metros de altura. 3 serpientes entrelazadas cuyos cuerpos llevaban grabados los nombres de las 31 ciudades griegas que lucharon ese día: Esparta, Atenas, Corinto. Esa columna, la columna de las serpientes, todavía existe hoy. Está en Estambul, en el antiguo hipódromo. Si van allí, pueden verla.
Es el testigo silencioso del día en que Oriente y Occidente chocaron y el curso de la historia cambió para siempre. Pero aquí está la pregunta final. ¿Por qué todos conocen las Termópilas y casi nadie conoce Platea? Quizás porque amamos la tragedia romántica de los 300 hombres que mueren jóvenes y bellos. Las Termópilas es una historia de sacrificio puro, limpia en su narrativa. Platea fue sucia. Fue una victoria lograda a través de errores de comunicación, discusiones estúpidas, presagios fallidos y una masacre final despiadada. Platea nos enseña que la historia no la escriben siempre los héroes perfectos. A veces, la libertad se gana gracias a generales tercos que tiran piedras, a soldados que llegan tarde y a una carnicería brutal bajo el sol de verano. Ese día, en los campos de Beocia, la maquinaria de guerra persa fue desmantelada pieza por pieza. Jerjes nunca volvió. Grecia floreció, dando paso al siglo de oro de Pericles, a la filosofía, al teatro, a la democracia radical. Todo lo que somos hoy, todo lo que llamamos Occidente, sobrevivió no en el paso de las Termópilas, sino en el barro sangriento de Platea. Y todo comenzó con 100.000 hombres mirando al cielo, esperando que llovieran flechas y decidiendo que, esta vez, no darían ni un paso atrás.